Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Mi ponencia se tituló Educación emancipatoria como garante de los derechos humanos. Quiero iniciar señalando que la praxis educativa, según Freire, intenta reconocer a aquellos sujetos que no solo han dejado de ser sujetos de derecho, sino que la sociedad ni siquiera considera sujetos, porque no gozan de las condiciones mínimas de humanidad como lo son la salud y la educación. Particularmente mi experiencia en los años que me desempeñé como funcionaria policial me permitieron constatar muy de cerca esta cruda realidad que señala Freire, ya que muchos niños, adolescentes e incluso adultos en situación de calle ni siquiera gozan de identidad, ya que nunca fueron presentados por sus progenitores en el registro civil, lo que implica que jurídicamente nunca nacieron y por ende no tienen acceso a las condiciones mencionadas por Freire, considerándose entonces unos parias sociales. Aunado a esta situación, el acontecimiento mundial de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad respiratoria denominada COVID-19, es una consecuencia patente, evidente del mundo globalizado que vivimos, la cual ha logrado impactar negativamente todos los ámbitos de la vida humana y entre ellos a la educación, la cual mutó de forma introspectiva y no planeada de la modalidad presencial o mixta a una modalidad remota, agudizando aún más las ya existentes asimetrías estructurales, acentuando las barreras y profundizando las brechas de toda índole, incluidas las educativas, marginando consecuentemente de la educación a aquellos que no poseen internet o equipos de telecomunicación tales como celulares inteligentes, tabletas o computadoras, y a aquellos que aún poseyendo internet o estos dispositivos tienen alguna discapacidad física o cognitiva, destacándose entre estas las auditivas y visuales, que les impide hacer uso o aprovechamiento de esta modalidad remota. Al respecto, Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, presenta estas alarmantes cifras sobre la situación de la educación en la región latinoamericana. 62,5% de niños de primaria son incapaces de leer y comprender un relato simple. 71% de los estudiantes de secundaria no son capaces de comprender adecuadamente un texto de moderada extensión. Menos del 43% de las escuelas primarias y el 62% de los liceos de secundaria tienen acceso a Internet con fines pedagógicos, incrementándose además la deserción escolar en un 15% y en un 25% a nivel de educación superior. Frente a este contexto adverso, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, afirma que la escasa o nula conectividad y disponibilidad de equipos en los hogares y las escuelas, así como la limitada alfabetización digital por parte de estudiantes, familias y docentes, colocan a ciertos grupos de la población en una situación de mucho mayor vulnerabilidad, haciéndose entonces más urgente que nunca y patente la necesidad de que emerja y se instaure en los países latinoamericanos una verdadera educación emancipatoria garante de los derechos humanos. En este orden de ideas, se asume la educación, de acuerdo con López, como el proceso de formación y desarrollo de las potencialidades de las personas, encaminado a que los ciudadanos puedan alcanzar su autonomía racional, colaboren
con la consolidación de sociedades más justas e igualitarias, y en cuyo pensamientos y acciones se asienten los baluartes morales, éticos y cívicos necesarios para consolidar una cultura de la paz y la convivencia en el seno de sociedades democráticas. Partiendo de que la educación le proporciona al hombre ideas para luchar en pro de mejorar sus circunstancias personales y contribuir con el desarrollo de la sociedad, debe promoverse la creación de un etos común y compartido en el que los individuos reconozcan y alimenten su identidad moral. De allí que Clady afirma que una educación emancipadora garante de los derechos humanos tiene el rol de promover la transformación positiva de las sociedades, desde la reflexión, el pensamiento crítico y el diálogo, como principio ético, político y pedagógico, y desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles. Además, debe promover una vida digna, reconociendo las singularidades, diversidades y distintas cosmovisiones de los pueblos, e impulsarse desde una gestión educativa democrática y la participación activa de la comunidad educativa en la definición de los planes políticos pedagógicos. De manera, pues, que esta concepción teórica de esta propuesta educativa propugna una verdadera educación de calidad, con coherencia entre el decir y el hacer, en la que emerjan verdaderos ciudadanos con conciencia crítica, que conozcan y ejerciten sus derechos, y que también conozcan y cumplan sus obligaciones, impregnados de identidad comunitaria y con convicción en el trabajo colectivo, con pleno desarrollo de su potencial individual, profesional y social. Una educación que en su contenido, programas y métodos se encuentre adaptada al fin que se persigue, permitiendo al hombre y a la mujer llegar a ser sujetos plenos, a construirse como persona, a transformar el mundo, estableciendo con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, haciendo cultura e historia, en una educación que en correspondencia con los postulados de Freire liberte y no domestique. Siguiendo esta línea de pensamiento se entiende que si bien es cierto que la educación sola no cambia la sociedad, tampoco sin educación la sociedad cambia. Por ello, hoy más que nunca se requiere de una verdadera educación emancipadora en la región latinoamericana, que sea capaz de transformar el presente y el futuro de las personas, cualquiera sea su edad, raza, condición socioeconómica, asumidos pues como verdaderos sujetos de derecho. Es así que desde esta perspectiva y siguiendo la línea de pensamiento freiriana, se asume la educación emancipadora como una constante praxis devenida de una profunda interacción entre práctica y teoría, como resultado de una relectura crítica y consciente del mundo y de las relaciones con la naturaleza y la sociedad. Al respecto, Cruz describe la concepción educativa de Freire como un acto biofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación y del desarrollo con y por el otro. Por su parte, Morán y Méndez enfatizan que la propuesta freiriana se caracteriza por el elemento humanizador de la educación, el cual toma especial relevancia en su rol deseable de garante de los derechos humanos, donde este proceso emancipatorio parte de una intencionalidad política declarada
y asumida por todos aquellos que están comprometidos con la transformación de las condiciones de vida de los que tienen una existencia oprimida, y un fuerte énfasis en el respeto al derecho a ser diferente, en el entendido que solo mediante una ética de la solidaridad que coloque a la justicia como centro de todo proceso civilizatorio es posible una nueva humanidad. De tal modo que la educación transformadora solo se construye en el diálogo, en la que tanto educador como educando cumplen la misma función. Ambos se educan y son educados, que se realiza desde el propio sujeto y desde su propia cultura, que resalta los valores de la cultura popular, que difiere de la cultura hegemónica, lo que implica un currículum abierto que se va co-construyendo con la participación activa del educando y en el que los temas deben extraerse de la propia realidad, dando cabida a una educación contextualizada y pertinente. Por lo que esta labor emancipadora y garante de los derechos humanos de la educación ha de ser creativa e innovadora, construyendo una praxis sólida y propia, nutrida de los pedagogos de la región, capaz de dar respuesta a los desafíos actuales que enfrentan las sociedades latinoamericanas, lo cual implica investigar y sistematizar la riqueza de experiencias propias, para lo cual el Congreso de CESPE constituye un espacio emblemático, de manera que, tal como anhelaba Freire, la educación emancipadora en plenitud de su potencial desplegado logre las condiciones idóneas para que cada latinoamericano logre autodescubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico, cuyo proceso recursivo de humanización y humanizante conlleve un ejercicio pleno de su ciudadanía y por ende del ejercicio de sus derechos humanos. Desde esta perspectiva puede afirmarse que el fenómeno de la educación ha transitado y evolucionado hasta consolidarse en el ámbito jurídico como un objeto del derecho, mediante la aprobación de diversos instrumentos internacionales y nacionales que consagran el derecho a la educación para todos, los cuales tienen su punto de partida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dio lugar a la revisión de las constituciones de los diferentes estados-nación a nivel mundial y que actualmente constituye el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y que se encuentra referido a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, constituyéndose en requisito sine qua non para el logro y cumplimiento de los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este orden de ideas, el debate permanente acerca del derecho a la educación extensible a todos los ciudadanos y que se inició en la Ilustración continúa vigente en la actualidad. Pues si bien es cierto que ya no se discute o duda de la existencia de dicho derecho, sí se cuestiona la garantía y medios para alcanzarlo, entendiendo que desde el punto de vista jurídico se trata de una norma imperfecta, pues aun cuando el derecho a la educación es aceptado y reconocido universalmente como un derecho humano, la apropiación efectiva y real ejercicio de este derecho se ve entorpecida en su puesta en práctica, especialmente en los países de la región latinoamericana, en donde el acceso a una educación gratuita, de calidad, inclusiva, no discriminatoria, democrática, emancipadora, pertinente, contextualizada
y garante de los derechos humanos no ha dejado de ser una quimera. Por lo que sin lugar a duda es mucho el camino que falta por recorrer para que se haga realidad en nuestros pueblos la propuesta de CLADE. Y en este sentido es importante reflexionar de que esta propuesta concibe la educación como un derecho humano de manera recursiva, pues es un derecho que debe ser respetado y que en la medida en que esta educación responda verdaderamente a sus fines, recursivamente se constituirá en garante de los derechos humanos, lo cual implica, además de todo lo ya mencionado durante esta ponencia, una formación permanente y transversal sobre los derechos humanos, ya que solo mediante su conocimiento, apropiación y concienciación podrán ser reclamados y ejercidos de manera efectiva, mediante la transformación del individuo en ciudadano y más allá aún en un ciudadano transfronterizo con conciencia y reconocimiento de los otros en los ámbitos locales, regionales y globales. Lograr todo esto pasa por adquirir conciencia de que se es parte de la comunidad y por ende la propia individualidad y subjetividad debe estructurarse a partir de las relaciones que se sostienen con el resto de los individuos que conforman el colectivo, tanto a nivel local como global. Por lo que López señala que solo es posible lograrlo a partir de relaciones entre sujetos que se sientan iguales como ciudadanos, es decir, tratados en el seno de la sociedad con la misma justicia y equidad a que todos tenemos derecho, y en consecuencia titulares de los mismos derechos y deberes, siendo uno de ellos el derecho a la educación, y no a cualquier tipo de educación, sino a una educación con las características que hemos mencionado en el día de hoy. Por lo que hoy, más que nunca, es urgente que los estados avancen en la transformación real y efectiva del sistema educativo para garantizar el derecho humano a la educación a lo largo de la vida y para todos, logrando el equilibrio entre la libertad educativa y la necesidad de garantizar a todos una educación de calidad, con condiciones adecuadas integrales, por cuanto la perspectiva de la garantía de los derechos humanos y la libertad aún no se encuentran consolidadas en las políticas públicas, currículos y prácticas educativas vigentes. Quiero finalizar con la frase de Freire que señala: mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando, intervengo. Interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Feliz tarde.